Shalom, bendiciones para todos, dando siempre gracias al Eterno que nos permite llegar a todos ustedes a través de este medio y de esta forma poder seguir estudiando la Torá, seguir estudiando este manual de instrucción perfecto creado por Él para orientarnos, direccionarnos, aconsejarnos, apoyarnos, instruirnos, formarnos y de esta forma alcanzar esas herramientas, todo aquello que nos permite crecer y ese crecimiento personal, ese trabajo interno, puede ayudarnos a lograr el desarrollo espiritual. Para eso necesitamos conocer algunas cosas que la Torá establece, pero que a lo largo de la historia el ser humano ha venido creando conceptos y estos conceptos se han asumido como una verdad. Y esto ha distorsionado por completo la forma de ver las cosas, de ver al ser humano, de ver al mismo Eterno, de ver a la gente. Y nosotros necesitamos colocar como que todo en orden. Por eso, en esta oportunidad quiero hablar sobre el mal desde la perspectiva hebrea, no desde la perspectiva cristiana que muchos han enseñado y de alguna forma han venido mostrando su percepción sobre el mal, sino que quiero que lo estudiemos desde la perspectiva hebrea, que es la forma como originalmente se dio a conocer este mensaje, más allá de que posteriormente se fue diluyendo y al mismo tiempo se fue construyendo otros conceptos relacionados con lo mismo cuando tratamos el concepto del mal. De allí que podemos nosotros decir esto es bueno o esto es malo, o esta persona es buena o esta persona es mala, y vamos como que definiendo y colocando todo o hacia un lado o hacia el otro. O sea, desarrollamos una visión dualista y de esa manera vamos como que etiquetando. Estas personas o estas acciones son de este lado, pudiéramos definirla como bueno, y estas personas con estas acciones y todo esto es malo. Pero cuando empecé a estudiar el tema, quise partir de lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 45, Isaías 45, donde el Eterno a través del profeta dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo el Eterno hago todas estas cosas. Dice que Él forma la luz y crea las tinieblas. Me llama poderosamente la atención que no diga yo formo la luz y formo las tinieblas, sino que dice yo formo y creo. Y cuando habla de esto, está hablando de lo que se forma, está hablando del ámbito espiritual, mientras que lo que se crea es lo que se percibe en el ámbito terrenal. Quiere decir, como dijo en su momento Albert Einstein, que las tinieblas vienen a ser la ausencia de luz. Ahora, cuando empezamos a estudiar el tema sobre el mal, ha sido una de las grandes interrogantes del pensamiento humano. Y de allí la forma como nosotros podemos definir a alguien o algo. Ahora, desde la filosofía hasta la religión, el mal siempre ha sido contemplado como una realidad presente en la experiencia humana. Dentro de la perspectiva hebrea, en este caso desde el judaísmo, el mal no es simplemente un error moral o una ausencia de bien, sino que es una fuerza que tiene raíces espirituales profundas y que son complejas. Y digo compleja por todo lo que abarca. En verdad el tema es bastante profundo.
y existen grandes enseñanzas de sabios reconocidos y a través de niveles de interpretación, entre ellos el nivel Sot, nos enseñan a mostrar, a percibir, a conocer la profundidad con la cual los rabinos enfrentan esta temática o la exponen. Para el judío, el mal no se ve como una entidad independiente o una fuerza cósmica, sino más bien como una inclinación humana o la ausencia del bien, a menudo personificada a través del concepto del Yetzer Hará. O sea, no hay una doctrina del pecado original como en otras religiones, que siempre se ha enseñado que bueno, que nacemos con el pecado original. Dentro de la visión hebrea eso no existe. Y el enfoque se centra en la responsabilidad individual. Miren, el enfoque se centra en la responsabilidad individual de superar la inclinación al mal a través de la práctica de la Torá. O sea, somos nosotros los que debemos superarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos hace poder caminar conforme a lo establecido por el Eterno para bien. El mal como inclinación humana, y de allí lo que conocemos como Yetzer Hará, que en otra oportunidad vamos a hablar sobre él, porque también es un tema interesante y bastante profundo. Ese Yetzer Hará, o lo que es igual a la mala inclinación, el judaísmo reconoce una tendencia inherente al mal en la naturaleza humana. Y de esta forma es como lo define Yetzer Hará, que no es necesariamente una entidad separada, sino más bien una inclinación o un impulso hacia todo aquello que nos aleja del Eterno, pero también todo aquello que nos empuja a cualidades que al desarrollarse se transforman para mal del hombre. Por ejemplo, hablamos de el ego, de la ira, de los celos, de la envidia. Todo esto, el Yetzer Hará lo que trata es que la persona pueda guiarse por ello o impulsarse en acciones que alimenten esto que tiene todo ser humano. Estas cualidades no las podemos eliminar, podemos controlarlas y minimizarlas. Entonces, el ser humano debe trabajar en función de conocerse para saber cuáles son las cualidades y rasgos de carácter y defectos que posee para trabajar en función de ello, pero también cuáles son cualidades positivas, las virtudes y rasgos de carácter que sean buenos para fortalecerlos. Quiere decir que desde la óptica hebrea, el judaísmo enfatiza la responsabilidad individual. O sea, cada quien tiene que hacerse responsable de su vida para controlar y superar esta inclinación. O sea, es una tarea personal. Nosotros podemos enseñar la Torá, pero no podemos tomar decisiones por usted. Podemos instruirlo en la Torá, pero es usted el que tiene que lidiar con los desafíos y retos diarios de aquello que debe controlar y vencer. Muchos ven que este Yetzer Hará es lo que nos va como que alejando y va creando velos que nos distorsionan la verdad para que nosotros quedemos como que presos en una realidad. A diferencia del cristianismo, que es como mucha gente ha podido estudiar más o menos este tema, el judaísmo no tiene un concepto de pecado original como dije previamente. O sea, todos nacemos sin pecado, pero con la posibilidad de inclinarse hacia el mal. ¿Ok? No nacemos con ese pecado original, pero sí con la posibilidad de inclinarnos hacia el mal. Ahora, delante del Eterno, también nacemos en una posición espiritual que nos imposibilita poder ver, poder apreciar, poder caminar conforme al Eterno
totalmente diferente a como originalmente era. Entonces eso de alguna forma crea como que una desventaja. Y esa desventaja es la que hace que no apreciemos las cosas a través de la verdad, sino una realidad que se va construyendo en la sociedad a través de una cultura que influye en ella. Cuando hablamos de el mal, Maimónides, que es uno de los grandes rabinos y que enseñan sobre esto, ven al mal como una privación del bien, es decir, la ausencia de aquello que nos ayuda a caminar dentro de un propósito que nos acerque al eterno. Entonces el mal es todo lo que te aleja del eterno y es todo lo que te aleja de tu esencia. Tú naces con una esencia y esa esencia se va cubriendo de velos, de kelipot, que es lo que te hacen que tú veas, interpretes y acciones frente a una realidad. Entonces el mal es lo que va recubriendo todo esto, pero que dentro de ti opera. Es la forma como tú interpretas desde adentro lo que afuera te están mostrando que es una realidad. Pero el mal también viene a ser la forma en la cual tú te vas alejando del eterno. Entonces todo lo que me acerque al eterno y todo lo que me permita cambiar la visión interna de cómo yo veo la realidad para superarla y caminar conforme a la verdad, será parte de mi trabajo. O sea, nuestra tarea es hacer todo lo que nos permita acercarnos al Eterno para ser uno con Él, como éramos al principio. Pero al mismo tiempo, hay un trabajo muy fuerte, pero muy importante, que es cambiar todo lo que internamente tenemos como estructura, como sistema de creencias, para que así podamos entonces apreciar las cosas desde su fuente, desde la verdad, desde el cielo, y así no alterar, no cambiar, no ver las cosas totalmente disociadas de la verdad. ¿Qué es lo que ha sucedido? O sea, la gente ha caminado tanto en una realidad y a través de eso se ha alimentado, y esa alimentación va ayudando a su construcción y de allí lo que pueda alimentar su sistema de creencia. O sea, entre el hombre y la sociedad hay como una retroalimentación. La sociedad nos muestra una realidad, nosotros nos alimentamos de ella, ese alimento hace que trabajemos en nuestras creencias o en nuestra forma de concebir las cosas, en nuestro juicio de valores, y así nosotros después lo manifestamos en la realidad de la cual nos alimentamos. Entonces hay una retroalimentación. La realidad me alimenta a mí, me nutre a mí, yo creo o voy creando un sistema de creencia, un juicio de valores, y esa forma es como yo percibo a la gente que camina en la misma realidad que me nutre. Entonces estamos viendo todo esto. Quiere decir que yo debo cortar con eso para poder depurar mi mente, renovar mi juicio de valores, mi sistema de creencias y empezar a apreciar la realidad como es, buscando detrás de ella la verdad que está escondida. Entonces ahora yo voy a empezar a alimentarme de la verdad, y alimentándome de la verdad, yo voy construyendo un nuevo juicio de valor, yo voy construyendo una nueva visión, una nueva forma de interpretar las cosas, un nuevo sistema de creencia, y ahora yo hago una diferencia entre la verdad y la realidad. Ahora hay una diferencia entre la verdad y la realidad, y esta realidad yo la puedo ver simplemente como un lugar donde yo hago vida, pero no necesariamente me direcciona. O sea, no me influye como antes sí lo hacía. Quiere decir que la persona que no tenga la capacidad de cuestionarse jamás va a poder salir de esta, vamos a llamarlo como esta prisión, esta cárcel que se construye en cada persona. De aquí que dentro de la visión hebrea existe como un equilibrio entre el bien y el mal.
porque la forma de verlo enseña que el mundo fue creado con el bien y el mal como elementos complementarios. O sea, el Eterno formó algo y creó otra cosa. El Yetzer Hara en nosotros es como una sombra. Por eso es que nunca podemos como que cortarlo, podemos eliminarlo. Jamás podemos hacer eso. Quiere decir que si yo hago que la luz me impacte, yo voy a generar una sombra. Y eso muestra dos cosas. Me muestra a mí y muestra la sombra, que es el reflejo de lo que yo soy. Más o menos así es el Yetzer Hara. El Yetzer Hara es algo que está en nosotros, pero que no es de nosotros originalmente. Pero no podemos desconectarnos de él por completo, porque esa es una inclinación o una motivación que tenemos dentro de nosotros. Lo que sí puedo es controlarlo. Ahora miren que dependiendo de cómo sea el impacto de la luz en el cuerpo, es la forma como proyectamos la sombra. O sea, si la luz nosotros la colocamos en un ángulo, podemos ver que generamos una sombra mayor. Pero si cambiamos el ángulo de la luz, podemos ver que la sombra se acorta, se hace como más pequeña. Veamos la luz como la Torá. Dependiendo de cómo impacta la Torá en nuestra vida, esa sombra puede ser grande o pequeña. Y ya que la sombra la podemos comparar con el Yetzer Hara, dependiendo del impacto de luz, pudiéramos tener un Yetzer Hara muy grande o muy pequeño. O ejercer fuerza mayor o menor en nuestra vida. Es la forma como he querido compararlo para que ustedes lo aprecien. Entonces, la tarea de todos nosotros es discernir entre esto para optar por aquello que me acerca al Eterno. Quiere decir que nosotros debemos ver más allá de la realidad y para eso tener conciencia de quiénes somos, de qué hemos estado siendo influenciados, pero también de quién es el Eterno, cuál es su verdad. O sea, necesitamos conocer quién es el Eterno, la verdad del Eterno, quiénes somos nosotros, cuál es esta realidad, para que teniendo cada uno de ellos bien definido, podamos entonces caminar de forma correcta. Quiere decir que el mal para muchos rabinos es como una oportunidad en la cual a través de la práctica de la Torá y el cumplimiento con ella se puede transformar en un bien y utilizarlo para lograr ese objetivo. Repito, el mal puede verse como una oportunidad de transformar algo en procura de caminar conforme al Eterno. O sea, puede haber algo malo y ahí nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué hacer entre o guiarme siendo atraído por eso malo que me aleja del Eterno, o más bien teniendo presente que eso es malo y con conciencia de lo que representa, yo puedo optar por el bien y darle la espalda al mal. Y de esta forma, entonces yo empiezo a superar muchas cosas y me voy fortaleciendo. Esto me ayuda a desarrollar una capacidad de conciencia y de discernimiento que me permite ver las pruebas y los desafíos que a diario estamos siendo sometidos. Todos los días estamos sometidos a pruebas y desafíos que nosotros debemos enfrentar, y la forma como lo supere me acerca o me aleja del Eterno. El mal puede ser visto como la forma en la cual nosotros tenemos una oposición que es necesaria para nuestro desarrollo. Entonces muchas personas dirán, ¿cómo que el mal nos ayuda? O el mal nos ayuda, pero si el mal nos ayuda, entonces ¿para qué sirve el bien? Lo explico. Imagínense que usted va a un gimnasio.
un gimnasio y usted va a levantar una mancuerna con una mano y esa mancuerna pesa 5 kilos. Usted en el momento en que la está levantando, dentro de sí hay una resistencia, porque hay una fuerza, que es la de la gravedad, que empuja por asunto de peso la mancuerna hacia abajo y usted la está tratando de subir. Entonces, luchar contra eso, queriendo subir algo que la tendencia es hacia abajo, usted empieza a fortalecerse. O sea, mientras que usted se ejercita y sube la mancuerna y luego la baja, la vuelve a subir, cada vez que usted sube, tiene que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo hace que usted trabaje el músculo. Y en la medida en que usted soporta esa mancuerna o ese peso, usted está haciendo resistencia. Y esa resistencia hace que se construya por dentro el músculo. Porque es lo que genera lo que llaman hipertrofia. De esta forma, cuando usted baja la mancuerna poco a poco, esa resistencia al peso es lo que lo ayuda a crecer. Entonces, la gravedad o esa fuerza que empuja ese peso hacia abajo viene a ser como el mal. Y la forma en que usted se resiste para hacer algo que es contrario al mal, que es la manera como fortalecemos al músculo y así crece, es la misma forma como nosotros vamos superando al mal y también con ello la inclinación al mal. Pero ¿qué sucede? Que ya después 5 kilos usted los domina. Ya no ejerce la misma fuerza. Usted entonces trabaja con 10 y luego con 15 y así con 20. ¿Por qué usted va aumentando el peso? Porque llega un momento en que el peso original ya no le genera mayor oposición. Entonces tiene que subir peso, porque si no sube el peso, entonces no va a haber construcción muscular, porque usted no va a generar tensión, porque usted no tiene oposición. Quiere decir que el mal, como oposición, nos ayuda en el crecimiento y de esa forma desarrollamos una vida espiritual. Es la forma como yo lo he venido concibiendo para entenderlo, a través del ejercicio. Entonces, si el mal yo lo puedo ir venciendo, recuerde que así como vamos aumentando de peso, quiere decir que en la medida en que yo puedo vencer ese nivel de peso para aumentar, en la medida en que yo voy creciendo y voy desarrollando mucho más fuerza, de la misma forma va creciendo el Yetzer Hará. Porque ya usted no tiene 5 kilos, usted tiene 10, ahora tiene 15, luego tiene 20. Entonces usted está trabajando con 20 kilos. Pero la persona que usted ve a su lado, que está trabajando con 5, lo ve como usted mismo se veía cuando trabajaba con 5 kilos. Quiere decir que el Yetzer Hará no es igual en todos. El Yetzer Hará crece con aquel que alcanza un desarrollo espiritual porque a diario logra un crecimiento personal. Entonces, alguien puede tener un Yetzer Hará, llamémoslo de esta forma, de 5 kilos y otros de 20 kilos. Es evidente que la persona que trabaja con 5 kilos jamás puede con el de 20. Quiere decir que esta persona nunca va a tener un Yetzer Hará tan grande porque va en línea con lo que él es. Pero ¿qué sucede con el que tiene 20 kilos? Ve al de 5 kilos y dice, eso no es nada. De igual forma puede apreciar el Yetzer Hará. O sea, el Yetzer Hará con lo que pudiera incentivarlo o motivarlo o impulsarlo, no es nada porque 5 kilos ya lo superó. Quiere decir que el Yetzer Hará tiene que motivarlo con algo que esté a la altura de su fuerza. De igual manera sucede en nosotros. Esto nos muestra que el mal no es una entidad independiente del Eterno. Enseñan dentro del concepto cabalístico que es una consecuencia del Tzimtzum, que es la contracción. O sea, el Eterno en una parte se contrajo, dejó un espacio y allí estamos nosotros. Y de esta forma es que ejercemos el libre albedrío.
Por eso es que, como decía al principio, el mal es necesario, porque cómo yo puedo desarrollar musculatura, cómo yo puedo tener mayor fuerza, cómo puedo entrenar mi cuerpo, cómo puedo mejorarlo en capacidad, en resistencia y en todo esto, si no tengo algo que me esté retando a diario, que me esté desafiando a diario. Entonces podemos verlo como parte de aquello que el Eterno creó para que nosotros podamos mejorar y avanzar. Por eso es que dice que Él formó la luz, pero creó las tinieblas. Quiere decir que la creación de las tinieblas viene a ser el resultado de lo que genere la luz. O sea, si no hay luz, las tinieblas no existirían. Las tinieblas no existirían. Ahora, cuando vemos esto, nos damos cuenta que el mal surge como parte del diseño divino, que permite la existencia de lo opuesto al bien, para que el alma tenga el mérito en su elección. Somos nosotros los que estamos decidiendo, y eso hace que tengamos mérito. Por eso no es igual cuando usted cumple un mandamiento, porque es parte de su vida, porque así creció, se desarrolló y se transformó en un hábito para usted, que cuando usted está cumpliendo un mandamiento, porque usted está consciente de lo que representa en un ambiente que es contrario a aquello que usted quiere cumplir. Lo explico de esta forma. Usted nace en un hogar y en ese hogar celebran Shabbat. Y usted sabe que el viernes en su casa cambia todo. Cambia todo. Los preparativos, la comida, una serie de cosas, el entorno, la ropa, la comida es diferente, una serie de cosas que hacen de ese día algo especial. Pero usted nació viéndolo de esa forma. Usted nació viendo eso dentro de su casa, por lo tanto para usted es normal. Pero ¿qué sucede con alguien que nunca vivió todo esto y le enseñan sobre el Shabbat y se da cuenta de lo importante que es y empieza a guardar Shabbat, empieza a preparar su casa para el Shabbat, empieza a preparar comida, empieza a preparar todo un entorno, a decorar, a organizar, y todo va girando en relación a que llega el Shabbat, es un día especial porque es una visitación de parte del Eterno. Entonces, cuando usted tiene conciencia de lo que representa y vive en una cultura que es totalmente contraria y usted lucha contra ella para guardarlo y de esta manera trabaja en función de agradar al Eterno, usted está obteniendo méritos por su elección, porque usted no nació en ello. Pero la persona que nació en un hogar, él no está eligiendo, eso es parte de su vida. Entonces, él tiene, evidentemente, como una especie, vamos a llamarlo de esta forma, de recompensa o de beneficios por guardar el mandamiento. Pero no se compara a aquel que guarda el mandamiento por elección y porque tiene conciencia de lo que eso representa. Y basado en la elección, el mérito es mayor. El mal está vinculado a lo que conocemos como kelipot. Las kelipot son como cáscaras o aquello que oculta algo. Y esto es lo que envuelve la luz divina e impide que se pueda revelar. Quiere decir que el mal son como cortinas que nos están colocando. Y la forma de poder apreciar el bien es que todos los días nosotros trabajemos en función de quitar esas cortinas o de quitar esos kelipot que envuelven la luz divina e impiden que se pueda revelar. O sea, todos los días nosotros estamos luchando para ver la luz en medio de un sistema que es de tiniebla. Y estos kelipot o estas cáscaras son estructuras espirituales que representan pensamientos, deseos, pensamientos o acciones que son contrarios a la voluntad divina. Miren, esto en verdad cuando uno empieza a estudiarlo sorprende, porque es que uno piensa que la forma
de que la inclinación al mal y de allí los kelipot actúan en nuestra vida, siempre son con cosas como robar, asesinar, codiciar y cosas así. Y resulta que en la medida en que la persona va estudiando, hay kelipot y hay un yetzer hara que puede utilizar el bien para nuestra propia destrucción. ¿Por qué? Porque pudiera estar colocando en nosotros tareas que no son asignadas para el nivel en que estamos. Quiere decir que cada persona debe estar consciente en el nivel que está para saber cómo caminar, cómo trabajar en ese nivel. Por eso, mientras más se crece y se va alcanzando un desarrollo espiritual, el mal y el yetzer hara actúa de forma diferente. O sea, una persona pudiera tener un deseo sencillo, un pensamiento básico o una acción normal que para otro de mayor nivel y con madurez jamás va a quedar preso o atrapado o seducido por ello. Sea un pensamiento, sea una acción, sea un deseo, jamás lo va a tener. Pero aquel que no tiene esa capacidad sí se pueden ver envuelto en todo esto. Y es allí donde nosotros debemos tener presente que como estamos hablando de pensamientos, y esos pensamientos pueden generar deseos, y los deseos se pueden transformar en acciones, quiere decir que nosotros debemos evaluar muy bien qué estamos pensando. Porque lo que pensamos es como una fuerza invisible. Está dentro de nosotros, nadie lo ve, pero causa algo, genera algo. Esto nos muestra lo siguiente. Es como alguien que está comenzando y está conociendo la verdad y empieza a exigirse más allá de su nivel. Entonces el yetzer hara es como que estudia esto, estudia aquello, estudia, practica, guarda esto, guarda lo otro, y la persona se siente como que bombardeada por tantas cosas que puede llegar un momento en que colapsa y ahora no quiere saber nada. Colapsó. Porque el yetzer hara utilizó el bien para mal. O sea, utilizó todo lo que es una herramienta de construcción para la vida como algo que se transformó en su enemigo. Y eso puede suceder cuando nosotros nos estamos demandando más de lo que nosotros necesitamos en un momento. Entonces la pregunta sería, More, ¿y cómo yo puedo conocer eso? ¿Cómo yo sé si me estoy demandando más o menos? Eso lo muestra la Torá a través de la madurez. Cuando usted empieza a estudiar, cuando usted empieza a tener ese despertar, esa conciencia, usted sabe, porque la Torá se lo va indicando, qué cosas aplican para su nivel y qué cosas no aplican para su nivel. O sea, no todos, a pesar de que estamos juntos en el mismo lugar y tenemos la misma Torá y el mismo maestro, no todos estamos establecidos para caminar de la misma forma. Porque internamente los pensamientos de cada uno son mayores o menores. Y de allí el deseo y de allí la acción. Entonces lo que alguien con un nivel espiritual mayor tiene como deseo no es igual a alguien que tiene como deseo cuando apenas está comenzando. Los pensamientos de alguien que está dando los primeros pasos no son los mismos pensamientos de alguien que tiene tiempo estudiando la Torá. Entonces, esto nos muestra lo siguiente, que este camino, producto de lo complejo que es, no se puede transitar solo. Transitar solo sería un suicidio, porque la persona no va a tener la capacidad de saber qué es aquello que está bien y qué está mal, por qué se siente como se siente, qué es lo que piensa, qué es lo que desea, cómo accionar. Necesita que alguien lo guíe, necesita que alguien le enseñe, que alguien lo acompañe,
que alguien lo apoye, lo oriente, que esté en los momentos difíciles como en los momentos fáciles, para que de esta manera la transición y el camino sea mucho mejor, sea llevado de forma correcta, sin exigirse más o menos de aquello que demanda para él. Entonces, estos kelipot, que son estructuras espirituales y que representan deseos, acciones, pensamientos que son contrarios a la voluntad divina, cada persona la tiene. Por lo tanto, la idea del mal, de acuerdo a lo que estamos estudiando, es muy diferente a lo que las religiones enseñan. Muchas religiones enseñan sobre un diablo, un Satanás todopoderoso, que lucha contra Dios y que de alguna forma como que va ganando porque arrebató tantos seres de el cielo y bajó y no sé qué, y una lucha eterna entre el bien y el mal. Para efectos de la Torá y de la perspectiva hebrea, eso no es así. Porque todo lo que ha sido creado jamás puede ser rival o enemigo del Eterno, que es todopoderoso y lo creó. O sea, usted no puede ver como rival el control de un televisor que usted mismo diseñó y construyó el televisor y el control. De igual forma, para que se entienda es esto: todo lo creado siempre va a estar bajo el control del creador. Ahora, la persona, cómo percibe lo creado y al creador es diferente. Quiere decir que muchos personajes o muchas cosas de la Biblia son el resultado de la construcción personal o de allí la construcción religiosa que se tiene de algo que no necesariamente es la verdad. Y eso es lo que nos ha pasado. Por eso es que nosotros, la forma de ver al enemigo, un demonio o el mal o lo que sea, es basado en una construcción religiosa que parte de la sociedad, ya que la sociedad es la que establece ciertos parámetros y la religión parte o nace dentro de la sociedad, entonces adopta todo esto. Entonces la sociedad y la religión van de la mano. No en vano el Eterno a través del profeta dice que no sigamos las costumbres, las tradiciones de las naciones, que no hagamos como ellos. Por eso es que Yehoshua en su momento dice, bueno, ustedes no caminen como los gentiles, o sea, ustedes no pueden pensar como los gentiles, ustedes no pueden reaccionar como los gentiles, ustedes no pueden desear o hablar como los gentiles. Ustedes son algo diferente, ustedes son luz. Entonces, como dije anteriormente, el mal es como una sombra, es un efecto secundario de la creación, o incluso es una prueba que nos ayuda a crecer. Miren que la primera vez que aparece el mal en la Torá, ya en su forma externa, no interna, externa, es en el asesinato de una persona por su hermano, que lo vemos en la historia de Caín y Abel. Es la primera vez que se hace referencia a la palabra pecado. O sea, antes del asesinato, frente a las ofrendas de Caín y Abel, no existían estos conceptos. Y es porque una cosa es hacer el mal y otra cosa es dejar de hacer el bien. Y Adán y Eva, en lo que fallaron es que dejaron de hacer el bien, no que hicieron el mal. Y por eso es que la religión habla de un pecado original. Nosotros no. Nosotros vemos que el mal es algo que puede ir creciendo con la persona, o en este caso la inclinación al mal va creciendo con la persona, y de allí la tendencia en pensar o decir o actuar de acuerdo a la fuerza que tenga esa inclinación o la fuerza de atracción que también genere la realidad donde está. Así que cuando vemos que el Eterno le dice a Caín, ¿por qué te has enojado o por qué ha decaído tu semblante? Ciertamente, si has de hacer el bien, te erguirás. Mas si no hicieres el bien, el pecado yace a la puerta.
hacia ti dirige su deseo, pero tú puedes dominarlo. Quiere decir que en este caso, la forma de ver el pecado en este pasaje está definido como algo que puede tentar a una persona y dominarlo al punto de alejarlo de su creador. O sea, Caín, a pesar de que dentro de sí está esa fuerza de el Yetzer Hará, el Eterno hablaba con él. El Eterno lo está guiando, el Eterno lo está orientando, el Eterno le está previniendo. Y le está diciendo, ten cuidado con lo que estás haciendo. Sin embargo, el Yetzer Hará es tan fuerte que lo dominó e hizo todo lo contrario a lo que el Eterno lo estaba aconsejando o lo estaba previniendo. Miren que en las palabras del Eterno más bien hay un tono como de esperanza. O sea, ten cuidado, mira el bien, si lo haces de esta forma, pero el pecado ya está a la puerta. Empieza a hablarle y de alguna manera lo está como que motivando a que camine, dándole la espalda a esa fuerza interna que lo está empujando en contra de su hermano. Lamentablemente, el hombre no siempre domina esto. Los rabinos interpretaron este evento como la inclinación para el mal, y las motivaciones para el mal son infinitas y quizás no concebibles y serán siempre insuficientes. Entonces, cuando nosotros nos hablan de una inclinación al mal y motivaciones que son infinitas, imagínense todas las formas como puede operar el Yetzer Hará en la persona. Todas las maneras como puede operar, como puede influir, como puede motivar el Yetzer Hará en el ser humano. Y esto es lo que vemos nosotros. Por eso es que el Eterno le dice, ¿por qué te has enojado? O sea, ¿por qué ha caído tu semblante? Quiere decir que hay algo que está afectando a Caín. Y que el Eterno le está advirtiendo que eso que lo está afectando, lo está empujando a actuar contra el mismo Eterno. Entonces, los sabios hablan de que hay dos tipos principales de mal. Dos tipos principales de mal. Un mal que es visto como Ra Gamur o el mal absoluto. O sea, es un mal que no te ayuda a elevarte, a crecer, sino que te destruye, que te lleva a la muerte. Y hay otro mal que es el Ra Miglabesh Betov. O sea, es un mal que de alguna forma te lleva hacia el bien o es utilizado para el bien. O sea, es como mal y bien como mezclado. De allí que muchas veces se enseñe que detrás de todo lo malo hay un bien oculto. ¿Por qué? Porque ese mal, si no hubiese actuado, no se hubiese presentado, jamás hubieras llegado a donde llegaste. O sea, ese mal que experimentaste, que tú caíste, tu familia, económicamente, X o Y, fue lo que te empujó a que buscaras al Eterno. Eso fue lo que te llevó a reflexionar, eso es lo que te llevó a mirar al cielo y decir, necesito del Eterno. Oye, estoy pasando por esta enfermedad que va a acabar con mi vida y yo quiero buscar una forma de tener esperanza o llenarme de fe. Y de allí empieza el Eterno a abrir camino y la persona puede transitar y empezar a experimentar la respuesta del Eterno y empezar a ver, oye, estoy saludable, o estoy bien, o estoy superando esta enfermedad, o ya estoy mejor. El problema es como le dijo el Eterno a Caín, el mal está allí de frente.
sea, ten cuidado, no te confíes. Porque así como tú lograste algo en un momento, que tú asumiste el desafío de caminar conforme al Eterno, esa confianza, la tranquilidad, la pasividad o el conformismo se va a transformar en tu enemigo y es lo que va a utilizar como herramienta el Yetzer Hará para destruirte. Entonces ese es un mal que es visto como Ragamur, porque es un mal absoluto, es un mal que simplemente quiere destruirte. Pero el mal, hablándolo enfermedad, miseria, pobreza, ruina, que perdiste tu familia, que murieron, lo que sea, es Ra Miglabesh Betov. O sea, puede transformar tu vida por completo, porque eso es lo que te lleva al tikkun. O sea, eso es lo que te lleva a una rectificación. Miren cómo es importante todo esto y la forma como se ve el mal y el bien, que de igual forma es la manera como tú defines a la gente que está contigo. Tú defines a las personas como buenos o malos bajo una óptica que no necesariamente es la de la Torá, pero sí la de una cultura que hizo que construyeras esa percepción porque ellos te dieron el concepto. Ellos te dieron los ejemplos. Entonces, por ejemplo, vemos nosotros el caso de Yehoshua. Yehoshua tenía que cumplir con aquello que el Eterno estableció y morir. Ahora, Pedro dice que no y trata de impedir que muera. Para muchas personas, impedir que otro muera, en este caso es Yehoshua, no podemos generalizar evidentemente. En este caso, Pedro trata de impedir que Yehoshua muera, que es parte del plan del Eterno. Quiere decir que las emociones y los sentimientos fue lo que utilizó el Yetzer Hará como herramienta para que Pedro se parara en el medio de lo que era el plan del Eterno y el propósito por el cual Yehoshua fue enviado. ¿Cómo lo define Yehoshua? Apártate de mí, Satanás. Por la forma como está operando en contra de aquello que es parte del plan del Eterno y el propósito personal, que va unido al plan. Pero miren que Judas, tratando de acelerar los tiempos, queriendo que el reino se establezca de una vez, porque la gente también tiene una percepción de Judas totalmente equivocada, queriendo que las cosas sucedan de forma como que aceleradas o adelantar la manifestación del reino y todo esto, él tiene un plan y dice, si yo entrego al Mesías y lo llevan los romanos, y él se revela y hace un llamado, una revuelta, todo esto, porque es el Mesías, salimos todos nosotros, acabamos con esto y empezamos a establecer el reino y pare de contar. Ese era un deseo de cualquier judío. Lo único que Judas era el que estaba cerca de Yehoshua para poderlo apreciar. O sea, dentro de su forma de planificar, de ver las cosas, la vio como un plan perfecto. Lo vio como algo que podía dar resultado. ¿Cómo llamó Yehoshua a Judas? Amigo. A Pedro lo llamó Satanás. A Judas por entregarlo amigo. ¿Por qué? Porque es el instrumento que está propiciando que Yehoshua cumpla con el plan del Eterno y de allí su propósito, que era morir. Que alguien sea utilizado para esta tarea, evidentemente no es lo que más anhelamos. Pero miren cómo alguien judío, alguien con una mentalidad hebrea, como Yehoshua, define a Judas y define a Pedro. Entonces, muchas veces, aquellos que nosotros consideramos enemigos, más bien fueron instrumentos para que hoy seamos lo que somos. Y a lo mejor aquellos que definimos como amigos jamás hicieron algo en favor de nosotros para alcanzar lo que hoy somos. Quiere decir que en la medida en que nosotros empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta
que el mal es algo que el hombre puede dominar y que esa inclinación al mal muchas veces no las estamos viendo o no la estamos definiendo de forma correcta. Porque el bien es todo aquello que nos acerca al objetivo, mientras que el mal es lo que nos aleja de él. Sin embargo, aún estamos dentro del ámbito de lo relativo, ya que si el objetivo que nos proponemos no es real, estaremos invirtiendo nuestro esfuerzo en vano. Quiere decir que si lo que nosotros tenemos como objetivo, si yo tengo algo como objetivo que no supera la realidad, que no vence, que no controla el Yetzer Hará, entonces mi esfuerzo es en vano. Y eso es lo que sucede regularmente. La gente no está luchando contra su Yetzer Hará. La gente no está luchando para ver más allá de la realidad. La gente vive muy cómoda en la realidad. Por eso se va asentando en un entorno, bueno, mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi vida, el paseo, esto, lo otro, sin darse cuenta que todo esto es pasajero. La pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo que no sea pasajero, que sea eterno? ¿Qué es lo que estás haciendo que no sea algo superficial, efímero? Algo que sea en verdad sólido, que tenga raíces. Como Yehoshua enseñó, estamos construyendo nuestra vida sobre la arena o sobre la roca. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. Si estudiamos esto, nos damos cuenta que si el objetivo de un malvado es hacer daño, todo lo que lo ayude a lograrlo, para eso él lo define como bien, porque lo acerca a su objetivo. O sea, una persona que es mala o malvada, si su objetivo es robar, en un sitio y alguien le dice, te voy a regalar esta linterna, estos zapatos, estos guantes, no sé qué, estos lentes para ver en oscuridad y estas herramientas, él está viendo que todo lo que le están dando es para bien. ¿Por qué? Porque eso le ayudaría a ser más efectivo al momento de robar. Entonces miren cómo alguien que opera guiado por el mal puede ver herramientas que lo que hacen es empujarlo hacia que el mal se consolide, ve esas herramientas para bien de ese objetivo. Entonces, la forma distorsionada de apreciar las cosas es evidente. Dice el Hasonish que debemos tener presente que no es igual dejar de hacer el bien que hacer el mal. No es lo mismo dejar de hacer el bien que hacer el mal. Porque cuando dejamos de hacer el bien, perdimos la oportunidad de obtener o de lograr algo para nuestra construcción personal. Pero hacer el mal va en detrimento de nuestra vida porque nos aleja del eterno. O sea, yo estoy en un punto, cuando yo hago el mal, yo retrocedo. Cuando dejo de hacer el bien, yo me estanco. Yo dejé de hacer el bien, lo que hice fue dejar de dar un paso. Yo hago el mal, doy un paso hacia atrás. Y muchas personas dejan de hacer el bien. Y están estancados y no lo saben. Y no lo saben porque no han alcanzado madurez, porque no han ejercitado sus sentidos, porque no tienen conciencia, porque ven esto como una religión, y ese es el grave error de la mayoría. Piensan que lo que nosotros enseñamos lo quieren vivir, lo quieren experimentar con una mentalidad religiosa.
Y allí es donde está el problema, porque esto no es religión, esto es un estilo de vida. Porque el Eterno no vino a establecer religiones, el Eterno vino a establecer una relación con aquello que Él creó. Si Adán y Eva no fallan, ¿qué religión existiría? Ninguna. No necesitaríamos ni un Mesías, no necesitaríamos nada de lo que tenemos ahora, porque nuestra relación con el Eterno sería perfecta. O sea, todo lo que nosotros tenemos es una consecuencia de, pero lo que tenemos que ver es todo antes de eso, para saber cuál es la verdad y hacia dónde debemos caminar. Y nosotros debemos caminar en procura de una verdadera relación con el Eterno, que es lo que perdimos. El problema es que dentro de nosotros, ahora, que es diferente al principio, el Yetzer Hará no está afuera, sino que está dentro. O sea, esa fuerza espiritual nos acompaña siempre. El rabino Moshe Luzzatto lo explica con absoluta claridad y leyendo Derech Hashem nos habla sobre todo esto porque él enseña que el hombre fue creado y puesto en este mundo para ser beneficiado de la creación. Por eso primero crea todo y luego crea o luego establece al Adán. Ya que la esencia del Eterno es el bien absoluto y por lo tanto al hombre se le otorga el libre albedrío. Se le otorga el libre albedrío porque el Eterno lo que desea es que las personas elijan entre querer estar con Él o alejarse de Él. Él no hizo robot. Él no nos hizo simplemente sin voluntad, sin la facultad de tomar decisiones, sin libre albedrío. No. Yo los voy a crear, pero les voy a dar libre albedrío. Le voy a dar voluntad. Y que ustedes puedan decidir si quieren estar conmigo o no quieren. Y es allí lo importante de todo esto. Tenemos la capacidad y la facultad de poder acercarnos y caminar conforme al Eterno o simplemente darle la espalda. Por eso es que se otorga el libre albedrío. Y de allí que la Torá de alguna manera muestre que nosotros somos recompensados por nuestros actos, pero más aún por los méritos, como yo explicaba anteriormente en relación al Shabbat. Sin embargo, si el hombre no tuviese ningún obstáculo, ni ninguna fuerza que le hiciera oposición, entonces nosotros no estaríamos recibiendo como que una recompensa, porque no habría una lucha, un desafío, un reto. El Eterno simplemente nos estaría dando un regalo. Lo cual, y tal como lo expresan los sabios, sería como comer del pan de la vergüenza. ¿Por qué? Pues tal regalo avergonzaría profundamente a la persona, tal como el necesitado se avergüenza de observar a los ojos de su benefactor. O sea, no es lo mismo cuando tú tienes algo que te lo ganaste o cuando tú tienes algo que alguien te da. O sea, alguien te lo dio, ok, bendito sea el Eterno, pero cuando tú luchas, te esfuerzas y te lo ganas, no es lo mismo. Por eso, si el Eterno no hubiera establecido, y por eso cuando habla de la luz, dice que la formó, pero las tinieblas dice que lo creó, si la oposición, si estos obstáculos, si esta fuerza que va en contra no existiera, nosotros no tendríamos méritos de nada. Todo vendría a nosotros, como dicen los sabios, como el pan de la vergüenza. Además, todo aquello que recibimos por regalo, por obsequio, nos llega desde afuera, desde el mundo exterior. Y jamás llegamos verdaderamente a convertirlo en parte de nuestro ser. No es parte de nuestro ser. No somos nosotros. Un regalo siempre lleva el nombre de aquel que lo obsequió. Un regalo, alguien que te da algo, siempre va a llevar su nombre, o siempre te lo va a recordar. Mientras que lo que nosotros ganamos o tenemos, con nuestro propio esfuerzo, nos pertenece de manera esencial, lleva nuestro nombre.
Por eso es que Moshe Luzzatto explica que el mal viene a cumplir un papel vital. ¿Por qué? Porque permite el trabajo de que el hombre pueda superarse, pueda vencer, pueda asumir retos, desafíos y reciba recompensa del cielo como resultado de su lucha, de su esfuerzo, de una correcta utilización de su libre albedrío, de que tomó decisiones, que no simplemente reaccionó como la mayoría. Por eso, cuando nosotros utilizamos métodos de interpretación, al momento de estudiar, porque los métodos nos ayudan a poder ver o percibir las cosas mucho mejor, hay un método que es el de la gematría, que a través del valor de cada letra en hebreo, porque las letras hebreas tienen un valor numérico, esos valores nos están dando un código y ese código es un mensaje. Entonces, en la gematría de Ra, que es lo que traducen como mal, que está formado por dos letras, el valor numérico es 270. Y 270 representa ruptura, desequilibrio. O sea que el mal produce una ruptura en nuestra vida, genera un desequilibrio. Por eso es que nosotros, cuando vamos a ejercer el libre albedrío, siempre es cuando tenemos la opción de ver que lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir me aleja o me acerca del Eterno. Y es algo que yo siempre he enseñado. Siempre. Cada vez que yo he enseñado, siempre le he dicho a las personas que me oyen, piense por un momento, tenga presente, lo que usted va a hacer, ¿lo acerca o lo aleja del Eterno? Siempre téngalo presente. Y eso es lo que hace el Yetzer Hará. Hay otro término que es Sitra Arra. Sitra Arra traduce como el otro lado. Y el otro lado, el valor es de 670. 670. Y es aludiendo al opuesto a la santidad. O sea, al otro lado o la otra cara de la santidad. Quiere decir que si nuestro objetivo es caminar en santidad para ver al Eterno, cuando yo opero de esta forma, Sitra Arra, yo estoy caminando contrario a lo que me santifica. O sea, en vez de ir viendo al Eterno, yo estoy ocultando más al Eterno en mi vida. Y esto me está causando daño. Entonces, el mal en su gematría refleja no solamente la división, la ruptura, la disociación, sino el ocultamiento de la presencia del Eterno. Nos está escondiendo al Eterno. Hay otro método de interpretación que es el notaricón, que es utilizando o las primeras o las últimas letras de una palabra y de allí su valor y una serie de cosas. Y de esta forma se descomponen palabras para encontrar códigos que nos muestran un mensaje. La palabra Ra puede entenderse como Raxón Axmi. Y Raxón Axmi es alguien que ejerce voluntad de forma egoísta. Voluntad de forma egoísta. Y Sitra Arra se interpreta como el otro lado de la verdad. O sea, es una dimensión espiritual que es opuesta a la luz. Quiere decir que utilizando la gematría o notaricón, nos revela que el mal tiene raíz en el ego, que visto como una máscara que se coloca a la persona, y de esta manera se puede desvincular del plan divino y establecer su propio plan. Por eso, no es malo que nosotros tengamos planes en la vida. Lo que es malo es que esos planes no nos ayudan a acercarnos al Eterno. Yo puedo tener un buen plan, porque mi plan es pasar tiempo con mi familia. Sí. Pero
si ese plan no involucra a que también mi familia se integre al Eterno y se acerca al Eterno, de nada me vale el plan, así sea muy bueno, porque tiene como que ese sabor familiar. No, yo quiero pasar más tiempo con mi pareja, quiero pasar más tiempo con mi esposo, quiero pasar más tiempo con mi esposa. Se oye muy bonito, pero ese tiempo que estás pasando con tu esposo, que quieres pasar más tiempo con tu esposa, es en procura de que juntos se acerquen al Eterno o con el objetivo de tú compartir, de tú hablar, de motivar a que se acerque al Eterno junto a ti y que juntos caminen. Porque si es simplemente un asunto sentimental, estamos cambiando los principios por sensaciones del área afectiva y eso no produce ningún resultado. Nadie que cambie un principio por algo que nace del área afectiva del hombre, como sus deseos, pasiones, sentimientos o emociones, llegan a un buen fin. Nunca son vistos de buena forma. Ahora, si yo lo que quiero es pasar tiempo con mi pareja y de alguna manera utilizar ese tiempo en decirle, mira, esto es lo que yo estoy estudiando, ¿por qué no lo estudiamos juntos? A ver qué piensas tú y unimos puntos de vista. Y mira, yo considero que todos creemos en el Señor, en Dios, en el Eterno, en Adonai, como queramos definirlo, pero sabemos de quién estamos hablando. Entonces, si esa persona es evidente que también cree, entonces de alguna forma pudiéramos motivarlo y hacerle ver, oye, ¿cuánto tiempo hemos caminado de espalda a él? O la forma de nosotros creer en él será la correcta, será la incorrecta. ¿Por qué asumimos que tenemos la verdad? ¿Por qué no cuestionamos nuestras creencias? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué no pensamos si estamos cerca o lejos de él? ¿Por qué no evaluamos si las cosas que no han sucedido es por estar lejos de él? ¿O cosas que nos están sucediendo es por estar cerca de él? Si eso lo estamos haciendo con esa motivación de establecer esa relación, de establecer esa mesa de diálogo y compartir la Torah y todo esto con mi pareja, con mi familia, Baruch Hashem, porque lo estamos haciendo con algo que nos ayuda a quitar las kelipot y todo aquello que oculta el Eterno, pero también nos estamos acercando a Él. Y eso nos ayuda a crecer y a superarnos. Así que cuando vemos nosotros en la Torá el mal, y de allí utilizando los métodos de interpretación, por ejemplo, la base o el método básico para interpretar la Torá es lo que se conoce como el Pardés. Y el Pardés, la S que va al final, está hablando de un nivel de interpretación que es Sod. Sod, utilizando este método, la representación del mal en este nivel es como una energía creada que cumple un plan funcional. O sea, no es un error del sistema, sino una parte necesaria del plan. E incluso a nivel Sod se enseña que el mismo Satán es como un empleado del Eterno. Es como el fiscal de un tribunal, cuya función es desafiar al hombre para que crezca y se eleve, para que viva de forma correcta, para que siempre esté mostrando sus pruebas de que está actuando de forma debida. Isaac Luria explica que el mal se originó tras lo que se conoce como Shevirat Akelim. Shevirat Akelim traduce como la ruptura de los recipientes, lo cual es parte del proceso de la creación del universo. O sea, las chispas de luz caídas deben ser como que rescatadas mediante nuestras acciones. Así que lo oculto en el mal es que este puede ser un vehículo de transformación. O sea, el mal puede ser el instrumento que genere un quiebre en mi vida para empezar a hacer las cosas totalmente diferentes. Por eso es que enseñan que todo mal tiene dentro de sí una chispa de bien, que si se hace tikkun, si se rectifica, si se hace teshuvá, si se arrepiente, pudiera transformar esa oscuridad en luz.
Por eso es que los sabios dicen que el arrepentimiento hecho desde el amor convierte los pecados en méritos. De hecho, así está en el Zohar. Hoy el mal se manifiesta como una alienación espiritual. Se puede ver como narcisismo, como corrupción, como una vida sin ética, etcétera, etcétera. Mientras que a través de la perspectiva hebrea lo explica como una exacerbación de las kelipot, que son estos velos. O sea, la sociedad moderna, al haber perdido conexión con el sentido espiritual, con la vida espiritual, lo que está haciendo es que está alimentando el Yetzer Hara, o está alimentando el otro lado. Porque al perder la conexión con el Eterno, de alguna forma tú te estás conectando con otra cosa. Cuando tú no tienes una relación con el Eterno, es porque tienes una relación con algo que está ocupando el lugar del Eterno o que a tu juicio es más importante que el Eterno. Entonces, en vez de alimentar tu relación y tu conexión con el Eterno, tú estás alimentando y profundizando una conexión con algo del mundo. Y eso te está empujando hacia el mal, porque te aleja del Eterno y de su plan. Y mira que de pronto no estás haciendo algo malo. Simplemente que estás ocupado en tantas cosas que no te están permitiendo crear esa conexión y profundizar tu relación con el Eterno. Entonces tú dices, bueno, es que yo necesito dinero, voy a trabajar más horas extra por aquí, horas extra por allá, otro trabajo más y hago esto y eso me permite hacerlo aquí. Ok, chévere. Todo lo que estás haciendo de alguna forma puede ser bien visto en una sociedad que distorsiona todo, porque te está viendo como alguien muy trabajador. Y más en culturas o en países donde la exigencia es mayor. Entonces tú dices, no, yo tengo esto y así me... Perfecto. Esa sociedad te aplaude, pero del cielo lloran. Porque ese es el problema que sucedió en Egipto. La congoja de espíritu y todo lo que trajo como resultado que el pueblo se viera involucrado en más trabajo, no le dio tiempo para desarrollar su conexión con el Eterno. Entonces, ¿con qué se estaban conectando? Con el trabajo. Y eran esclavos. Entonces, de alguna forma, a pesar de que tú vives en una sociedad que no te ves como un esclavo, tú tienes una actitud de esclavo. Porque tú solo te estás esclavizando, tú solo te estás atando. Nadie te está atando, tú solo. Y tú solo, guiado por el Yetzer Hara que te está diciendo que es lo correcto porque tú necesitas más dinero para tu familia, para esto y para lo otro, sin darte cuenta que la parnasá viene de parte del Eterno. Nosotros hacemos una parte, sí, pero el Eterno te da la otra. ¿Y cuál es la otra? Que todo viene de Él. Entonces tú dices, oye, pero es que con este sueldo no me alcanza. Para el hombre natural, evidentemente que no. Pero para alguien que está conectado con el Eterno, sí. Porque entonces el Eterno te va a dar cosas a ti que para otros necesita mucho dinero para poder alcanzarla. Entonces alguien dice, es que yo necesito comprar alimentos y mira, todos estos alimentos valen tanto dinero. Ok, esa persona tiene que trabajar para obtener X cantidad de dinero para poder cumplir esos requerimientos de su cesta básica, de aquello que trae como alimento a su casa. Pero alguien que tiene al Eterno, de pronto gana poco, pero el Eterno le abre puertas donde puede adquirir productos más económicos, incluso se lo pueden hasta regalar, donar, lo que sea. Alguien se los trae a la puerta de su casa. Cualquier cosa es la que va a utilizar el Eterno. ¿Por qué? Porque un padre jamás abandona a sus hijos. Entonces, una persona que no conoce al Eterno, tiene conexión con el Eterno, evidentemente va a tener que hacer mucho para poder cubrir todas sus necesidades. Pero aquel que está con el Eterno, lo poco que tiene, se le multiplica. De igual forma, es con la ropa, la vestimenta. Y de igual manera sucede. Y el Eterno nos provee y nos da.
y podemos tener buenas cosas y a lo mejor un mejor precio de distintas formas, pero lo logramos. Y así con la ropa, con la comida, con el lugar donde vivimos, con todo es de la misma forma. Por eso es que nosotros vemos en la Tanat que nos hablan de no preocuparnos por eso. Y todos como seres humanos hemos pasado por un momento en que nos hemos preocupado. Claro que sí. Porque es parte de nosotros y porque tenemos un Yetzer Hará que utiliza la imaginación para crear una película en nuestra mente que nos asfixia, que nos agobia y terminamos reaccionando por esa fuerza del Yetzer Hará que hace que empecemos a actuar como si el Eterno no existiera. Y es allí donde cometemos el error, porque no estamos confiando en el Eterno plenamente, porque no estamos desarrollando una vida plena en el Eterno. Y eso es algo que nosotros necesitamos cultivar, desarrollar, fomentar, profundizar. Entonces la sociedad, al perder la conexión con el sentido espiritual, está alimentando el otro lado. ¿Cuál es el lado que tú estás alimentando más? ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio? ¿Cuánto tiempo dedicas a esa introspección, a concientizar, a evaluar tu vida, a meditar en aquello que te acerca o te aleja del Eterno? Son las cosas que nosotros necesitamos revisar. Son las cosas que nosotros necesitamos evaluar, porque eso es lo que nos va a permitir o acercarnos o alejarnos. Así que desde la perspectiva hebrea, el mal no tiene una existencia como que independiente a nosotros, sino que es parte de la creación y sirve a un propósito, como ya lo expliqué, y es el crecimiento del alma. El crecimiento del alma, que es necesario para el desarrollo espiritual. Y por eso el libre albedrío es algo central, porque el hombre tiene la capacidad de vencer al mal mediante la Torá. Por eso es que enseñan los sabios. El Eterno dice que creó el Yetzer Hará, pero también el remedio para el Yetzer Hará, y el remedio es la Torá. Así que este Yetzer Hará, esta inclinación al mal, no actúa de alguna manera por voluntad propia, sino que fue creado por el Eterno para hacer algo y lo hace simplemente porque es parte de su esencia. Es parte de su esencia. Entonces no es que el Yetzer Hará esté maquinando, no, el Yetzer Hará es una fuerza espiritual que nos empuja hacia el otro lado. Y nosotros tenemos que hacer resistencia a ello todos los días. Todos los días nos estamos enfrentando a él. Dentro de los Midrashim, el Yetzer Hará o el mal es parte de la naturaleza humana, porque cuando nosotros nacemos, esa fuerza va operando poco a poco, porque como lo dije al principio, hay una sociedad que vive en medio de una realidad, y esa realidad crea una estructura a través de la cultura y de la idiosincrasia que va alimentando nuestra vida, nos vamos nutriendo, de ahí desarrollamos nuestra personalidad, nuestro juicio de valores y una serie de elementos que se transforman en la construcción del ser. Entonces, este Yetzer Hará lo que hace es utilizar esa realidad en su favor para motivarnos, influenciarnos, para que nosotros alimentemos el lado contrario y de alguna manera nos desconectemos del Eterno. Entonces, el mal no necesariamente es como se ve regularmente. Yo no soy malo porque no estoy asesinando a nadie ni porque robé. No, usted puede ser alguien que sea influenciado por el mal y caminar en el mal porque está dejando de hacer el bien, porque está dejando de alimentar el lado de la luz o está dejando de acercarse al Eterno o no está caminando conforme a su propósito. Cuando usted camina fuera del plan del Eterno, usted está actuando en el mal. Y usted a lo mejor nunca ha robado, nunca ha asesinado y a lo mejor nunca lo hará, pero igual está en el ámbito o en el camino del mal. Por eso es que
Los rabinos enseñan cómo el estudio de la Torah vence al mal, porque el estudio de la Torah, cuando lo vemos como un manual de instrucción, como una cultura revelada, y de allí sus principios, y que también tiene una idiosincrasia, empezamos a comparar la verdad de la Torah con la realidad donde vivimos, y empezamos a renovar nuestra mente, a cambiar todos esos paradigmas, empezamos a cambiar nuestro sistema de creencia, nuestro juicio de valores, y empezamos a llamar las cosas por su nombre. De allí que cuando reafirmamos el estudio profundo de la Torah y cumplimos con los mandamientos, nosotros estamos procesando y refinando nuestra alma, pero al mismo tiempo estamos debilitando los kelipot, esas cáscaras, y estamos empezando a descubrir o a revelar la luz del Eterno o su presencia. Aunque vemos todo esto, y de allí la importancia de conocer lo que es el mal, porque siempre lo vemos como el mal destructivo y no como el mal que nos aleja del Eterno, que nos hace caminar fuera del propósito. Dentro del Sefer Yetzirah se describe los 32 caminos de la sabiduría que el hombre puede usar para construir o destruir. Y miren que el mal surge del uso incorrecto de la forma de proceder y cómo podemos desbalancear la creación. Cuando yo no estoy procediendo de forma correcta o tengo conceptos que no son los correctos, evidentemente voy a caminar de espalda al Eterno. El rabino Ginsburg enseña que el mal viene a ser el resultado del yo, de ese aní que está completamente desconectado del Eterno. Entonces para él la rectificación del mal ocurre cuando ese aní, ese yo, se anula ante la divinidad o ante la luz del Eterno. Cuando nosotros entramos en lo que es el Ain, que viene a ser el nada, pero un nada divino, un nada de ego, pero mucho del Eterno, es lo que nos hace conectarnos con Él. Y por eso es que enseña que el mal viene a ser como esa fuerza que oculta la luz. Una fuerza que oculta la luz. Y esto nos va desafiando todos los días. Todos los días tenemos estos desafíos. El problema es que a lo mejor no los vemos porque no tenemos conciencia de estas luchas, de lo que estamos librando a diario. El desarrollo del mal se va originando producto de estos kelipot, de estos velos que nos van escondiendo cada vez más la presencia del Eterno y su luz, y eso nos hace que seamos guiados por una fuerza totalmente diferente. Por eso es que ven al mal como una ausencia de luz. Por eso es que lo pueden percibir de esa forma. Así que el mal, desde la perspectiva hebrea, es parte del diseño del Eterno. Y su función no es destruir. Su función es desafiarnos, empujar al ser humano hacia su rectificación, a su construcción, a su redención. Es una oposición que nos fortalece cuando la usamos debidamente y que a través del estudio, de la búsqueda espiritual, de la construcción personal, el hombre va transformando todo este espacio de oscuridad en una luz. Esta visión no está negando la gravedad del mal, pero nos está ofreciendo un panorama del mal que de pronto nosotros no veíamos o no concibíamos o no se podía concebir. Y no lo estamos viendo de esta forma porque a lo mejor traemos un concepto de mal que es el religioso y que puede ser como el mal absoluto, para llamarlo de alguna forma. Pero de acuerdo a la Torah todo puede ser rectificado. Y si yo camino entendiendo que estoy en este mundo para una rectificación, una construcción personal que me permita el desarrollo espiritual, Baruch Hashem. El problema es que la gente no ve
que el desarrollo espiritual, lo que te eleva de nivel para estar cerca del Eterno, es cuánto tú crezcas en lo personal, cuánto tú rectifiques. Si tú no trabajas tus rasgos de carácter, si tú no trabajas tus cualidades, si tú no trabajas tu juicio de valores, si tú no cambias tu sistema de creencias, vas a seguir preso en una realidad y en una cárcel que está adormeciendo tu vida. Y cuando tú dejas de hacer el bien, simplemente estás dejando de caminar y te estás estancando. Y luego hacer el mal va a ser mucho más fácil, porque el concepto que tú tienes de mal no es del mal que la Torah está enseñando. Tú el concepto que tienes de mal es en un área, en un nivel. Entonces tú dices, bueno, pero es que yo no soy malo porque yo no estoy codiciando, yo no estoy robando, yo no estoy asesinando, yo no estoy haciendo esto. Ese es un área. Pero el mal tiene diferentes áreas, diferentes niveles. Y hoy he querido compartir un nivel o un área que a lo mejor no veíamos. Y eso nos estaba llevando a profundizar o a fortalecer o a remarcar el mal o darle fuerza al Yetzer Hará para que nos mantenga distanciados del Eterno y carentes de la revelación de Él y de su luz. Porque estamos caminando fuera del propósito, porque no lo estamos haciendo dentro de su plan, porque no estamos cambiando, porque no estamos mejorando y necesitamos hacerlo. Necesitamos trabajar nuestras cualidades y pensar por un momento cuánto tiempo estoy dedicando a ese trabajo interior. Oye, me he sentado a evaluar mis cualidades y decir, oye, si yo tengo problemas con la ira, con los celos, con la envidia, ¿con qué tengo problemas? Y si yo soy humilde, ¿qué tan humilde soy? Y si soy respetuoso, ¿qué tan respetuoso soy? Y si soy responsable, ¿qué tan responsable soy? Pero también debo tener presente lo siguiente: si el Yetzer Hará utiliza como herramienta el dimión, que es la imaginación, la pregunta, ¿cuánto de lo que yo pudiera estar imaginando puede ser influenciado por ese Yetzer Hará para mal de mi vida? Y puede ser que me esté imaginando algo bueno, pero es algo bueno que no es para mi nivel. Y entonces yo me estoy estableciendo metas que no van acorde con lo que yo debo caminar en esta etapa. De pronto en otra, puede ser que sí. Entonces, cuando yo voy a ver las cosas como debe ser, con equilibrio, con claridad, con madurez, cuando voy a caminar con conciencia, eso es lo que nosotros necesitamos trabajar. Y por eso el mal, desde la perspectiva hebrea, no es simplemente el que roba y el que mata. No es simplemente así. Y eso es lo que regularmente nosotros podemos estar viendo. Y es un grave error porque es una mínima parte. Hay mucho que estamos dejando de ver, de apreciar, de percibir, que si lo vemos, lo comprendemos, lo empezamos a interiorizar, podemos cambiar muchísimo. Pero para eso necesitamos tiempo, para eso necesitamos ser instruidos, siendo guiados, y de allí la función de un maestro que nos acompañe, que nos apoye, que nos oriente, que nos aconseje, para poder canalizar las cosas de forma correcta y transitar apegado al Eterno cada día. Es un trabajo a diario, todos los días tenemos este desafío, este reto, y tenemos que evaluar cómo lo estamos pasando, si lo aprobamos o no, si lo estamos superando, si nos quedamos estancados, o inclusive a lo mejor ni siquiera lo estamos viendo o ni siquiera lo habíamos definido como un reto, un desafío en nuestra vida. Así que necesitamos seguir estudiando muchísimo, pero sobre todo poner en práctica, poder evaluar, meditar en todo esto para usarlo como material de construcción de nuestra vida, utilizarlo como una herramienta que nos permita rectificar y de esta manera caminar muchísimo mejor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.